Buenos días. Y quiero decirles dos excelentes noticias. Una, que si están escuchando esto, están vivos y la vida se la debemos a nuestro Señor. Y la segunda, que esta palabra puede transformar tu vida. Así que pon mucha atención, abre tu corazón, abre tu mente, deja que el Espíritu Santo fluya en ti, porque Él va a ser el encargado de darte a entender, darte el entendimiento necesario para que esta palabra siga edificando tu vida. Así que vea tu Biblia al libro de Génesis, al capítulo 1, el versículo 26 y 27, que nos dicen de la siguiente manera: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Cierre sus ojos. Padre, te damos gracias. Esto es palabra tuya, es viva, es eficaz, es perfecta, y sé que la has preparada para el día de hoy a cada uno de los que la vamos a escuchar. Bendice nuestras vidas, Señor, y hágase tu voluntad en nosotros de acuerdo a lo que tú ya tienes preparado. Bendícenos, Padre, edifícanos, Señor, y haznos, como dice tu palabra, cada vez más conforme a tu imagen y tu semejanza. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Así que vemos en este pasaje tan hermoso los principios de la creación. Sabemos que en el sexto día ocurrió esto, y cómo el Señor nos ha ido llevando a través de estos últimos domingos sobre cómo no dejarnos dominar primeramente por el tirano de lo urgente, para no perder de vista lo importante, y después nos habló de que en situaciones imprevistas, en situaciones inesperadas que vamos a tener quizás todos los días, tener la fe de que hay un Dios proveedor que conoce lo que va a suceder, pero que también tiene la respuesta a toda nuestra necesidad. Y entonces podemos decir con toda firmeza: el Señor es mi pastor y nada me faltará. Aún en las condiciones más adversas, más ilógicas, sobre todo imposibles, el Señor nos demuestra día a día que Él nos va a proveer. Pero para que se cumpla todo esto en nuestras vidas, el Señor no quiere dejar ningún cabo suelto. Y me dio esta palabra, una palabra que ya he predicado anteriormente, pero que siempre la palabra de Dios es actual, siempre la palabra de Dios es necesaria para todos aquellos que estamos en este mundo, y que hoy no es la excepción. Para que todo esto lo podamos llevar a cabo, es importante que ante la pregunta que todos nos hemos hecho, o tal vez continuamos haciéndonos, tengamos una correcta respuesta. La pregunta tan sencilla que nos hacemos cuando tenemos o empezamos a tener uso de razón es: ¿quién soy? Es una pregunta sencilla, muchos la llegan a contestar, muchísimos no la llegan a contestar, otros están en esa transición todavía, y al no tener un sentido de identidad, al no tener una respuesta de quién eres, pues entonces tienes un concepto muy distorsionado, muy equivocado de quién eres. ¿Se ha hecho esa pregunta? Tal vez se la siga haciendo, y tal vez hoy te la puedes hacer otra vez. ¿Quién soy? Y que tengas una buena respuesta, porque de eso depende que empieces una senda victoriosa, una senda de justicia, un camino de éxito, que tanto se habla de éxito, pero no te dicen quién te puede dar el éxito, y que puedas tú ver un panorama de presente y futuro mucho más halagüeño del que lo estás viendo. Si tú escuchas esta palabra
abriendo tu corazón y dejando que el Espíritu Santo te dé el entendimiento, estoy seguro que va a causar el efecto que Dios quiere. Te va a transformar, como dice aquí, a su imagen y semejanza. ¿Decimos amén? Así que pasa el tiempo, pasan los días y el hombre se sigue preguntando eso. Nos seguimos preguntando quiénes somos. Siendo que desde el principio tenemos la respuesta en el Génesis, cuando Dios hizo al hombre, le dio una esencia al hombre, y Él de su voluntad dijo: he creado al hombre a mi imagen y semejanza. Otra vez, he creado al hombre a mi imagen y semejanza. Sin embargo, a través de los siglos, el hombre se ha querido crear otra imagen, a la imagen y semejanza del mundo, de lo que marca el mundo, de los patrones del mundo, de los modelos del mundo, pero no de acuerdo a Dios. Y ese ha sido el grave error que se comete en la humanidad. Cuando queremos contestarnos al quién soy o qué soy, buscamos un modelo que no es de quien nos creó. ¿Quién más que Dios conoce cómo nos creó? Nadie, absolutamente nadie. Así que si enfocáramos tan sencillo nuestra mirada y nuestro entendimiento al Génesis, a esta palabra que es verdad, nos daríamos cuenta que hemos buscado en una fuente incorrecta, que hemos buscado un parámetro incorrecto, pero que hoy queremos creerle a Dios y queremos darnos una respuesta convincente, firme, que me ayude de una vez por todas a tener un buen concepto de mí mismo, una buena identidad, para que entonces ya no ponga ningún pretexto en cuanto a lo que no puedo hacer, en cuanto a lo que no puedo lograr, porque el Señor no miente y el Señor te dice que serás más que vencedor en Cristo Jesús. Esa palabra del creyente la debemos de vivir día con día, con día, con día. Basta ya de decir: es que las adversidades, es que los problemas, es que los obstáculos, es que Juanita, es que Pedrito, es que Perenganito, es que la lluvia, es que el sol, es que el viento, es que el aire, la temperatura, etcétera, 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 no me ha dejado ser lo que yo quisiera ser. Primer error. Segundo error, no es lo que tú quisieras ser, sino que voltees a Dios y le preguntes: ¿qué quiere Él que tú seas? Buenas noticias, lo que Él quiere que tú seas, ¿sabes desde cuándo lo preparó? Desde antes de la fundación del mundo, nada más. Y además preparó toda buena obra para que andes tú en ellas. Y todo lo que Él empieza, lo termina. Esas son las buenas noticias que empiezo a tomar en mi corazón y en mi mente a partir de este instante. Necesito un buen concepto de mí mismo. Necesito una buena identidad de mi persona, porque de lo contrario voy a apostar por una vida llena de fracasos, llena de derrotas, llena de incertidumbre, llena de inseguridad, llena de insatisfacciones, solo porque no atendí el principio que viene desde el primer libro de la Biblia, que dice que Dios nos ha creado a su imagen y a su semejanza. Y ahora agrégale: en Cristo Jesús. Dale una ofrenda de palmas a Él. ¡Aleluya! No hay otra manera de caminar rumbo al éxito si no tienes una buena identidad. Si tú sigues buscando la identidad del mundo, quédate con el mundo. ¿Vas a tener muchos éxitos? Probablemente, en el mejor de los casos. Pero todos son fugaces. Te duran el instante en que te dan el trofeo, la medalla, te dan una patada, y después de mucho esfuerzo otra vez, te vuelven a dar otro trofeo, otra medalla, otra patada. Y si en tu siguiente esfuerzo no vuelves a lograr ese lugar, es cuando empiezas a vivir de tus recuerdos. Ahí van ya todos viejitos con su medalla.
Y el trofeo hace 50 años. Tiene 50 años hablando del éxito que tuvo. Bueno, y de esos 50 años para acá, ¿cuántos éxitos? No, ya no. ¿Quedó grabado para la historia? Sí. ¿Lograste algo bueno? Sí. Ok, ¿te satisface? Con eso abarca toda tu necesidad, toda tu satisfacción que deseas como ser humano. La respuesta es no. Entonces hoy tenemos que decidir romper con el modelo que creímos seguir para buscar el modelo que sí somos. ¿Qué mejor que preguntar a quien nos creó? Que es Dios. Y fíjate lo que Él nos dice: nos creó a su imagen y semejanza. Y Él es demasiado sabio para saber qué dotación nos dio a cada quien para poder vivir en este mundo bien, para vivir correctamente, tener felicidad y tener éxito en nuestras vidas. Dios no es un Dios injusto para poder haber decidido: unos van a ser pobretones, esos que sufren todo el tiempo, ¿verdad? Otros más o menos, y otros, no, hombre, esos son los buenos, estos van a vivir, no, hombre, chido, bien, ricos, millonarios, con todas las cosas. Y no, o sea, ¿en qué mente cabe un Dios así? En la mía no. Así que vamos a enterarnos de la verdad. La verdad, ¿qué quita? El engaño. La verdad rompe el engaño, destruye el engaño, destruye la mentira. Y cuando tienes la verdad, te hace libre de todo eso. Así que conozcamos la verdad que está en Cristo Jesús. Cristo Jesús es la palabra y la palabra es Dios. ¿Decimos amén? Así que vamos a ver la primera buena noticia de parte de Él. Vaya usted a Efesios, al capítulo 4, al versículo 4. Y sepas usted que todos los días vamos a vivir expuestos a influencias negativas, a conceptos negativos que constantemente nos tientan a querer adoptar ese tipo de pensamiento, pero que a partir de hoy vamos a estar muy atentos a lo que hay en nuestra mente. Efesios capítulo 4, versículo 4 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis llamados, también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros, ¿a cuántos? A cada uno de nosotros fue dada, ¿qué? La gracia. Conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice: subiendo lo alto, llevó cautiva la cautividad. ¿Y qué dio? Dones a los hombres. Esta es una excelente noticia. Dios nos creó a su imagen y semejanza, para ser uno, para tener unidad, como familia, como iglesia, en Él, ser uno solamente, en Cristo, con Cristo, Cristo en nosotros. Amén. Y no solamente nos creó por crear, sino que nos dice aquí en el versículo 7 que a cada uno de nosotros nos ha sido dado gracia conforme a la medida del don de Cristo. Es decir, Él nos ha dado un regalo precioso, las bendiciones espirituales provenientes de los lugares celestes, provenientes del reino de Dios. ¿Qué tipo de bendición es esa? Es espiritual y no tiene medida, es infinita y es eterna. Eso es lo que nos da día con día el Señor, nos da esa gracia, esa fuerza, ese poder para vivir bien en este mundo. Así que si Dios nos lo da, también nos dice de acuerdo, nos los da de acuerdo a la medida del don de Cristo. Es decir, Él sabe qué nos va a dar a cada quien. De Él vienen los dones para los hombres. Y por eso decía Pablo, comparando a la iglesia con un cuerpo, la cabeza es Cristo, nosotros somos los miembros de ese cuerpo.
y a cada uno repartió conforme a su voluntad, pero todos somos necesarios y todos debemos de ayudar mutuamente y coordinadamente bajo la dirección, bajo la voluntad de la cabeza que es Cristo. Así que ustedes se darán cuenta de que no todos son pastores, no todos son profetas, no todos son maestros, no todos tienen este don, no tienen todos este don, sino que a cada uno repartió el Señor. Y eso es una promesa y eso es una verdad que se cumple de parte de Dios. Así que de entrada empiezo a ver, me hizo conforme a semejanza de Él. Me trajo aquí y no me trajo desprovisto de dones, de gracia, de poder, de cualidades, de talento. Algo tengo de parte de Dios y lo tengo que resolver buscándolo, conociéndolo para enterarme de qué es lo que yo tengo de parte de Él. Decimos amén. Así que de eso me empiezo a enterar y empiezo a usar mi fe en el Señor y nada de que no sirvo para nada y nada de que a mí me dijeron que yo no valgo nada. Y yo no sigo cantando las canciones del apóstol José Alfredo Jiménez, que la vida no vale nada. Amén. Ni ando por Guanajuato, ando aquí en Veracruz para empezar. Así que empiezo a quitarme los modelos del mundo. ¿Cuántas veces no cantaron todo ese tipo de canciones? ¿Sí? Hasta gritar. Y decía, ay, nuestro ídolo, el José Alfredo, y el Pedro Infante, y el Jorge Negrete, y todo, el Río Tobar, y todo. Andábamos buscando al hijo Sirenito, y bueno. No se acuerdan, ¿no? Pero digo un canto y no se acuerdan. Entonces, fíjese todo lo que arrastra tener un mal concepto, una mala identidad, por no enterarnos de la verdad. Pero nos estamos enterando de la verdad. Primero, nos estamos enterando de que el deseo de Dios es que seamos a su imagen y a su semejanza. Número dos, nos estamos enterando de que a cada uno de nosotros sí nos repartió algo. Así que no me vuelva a decir es que yo no sirvo para nada, ¿verdad? Porque eso es un error, eso es un engaño, a menos que quieras seguir en ese engaño. Pero eso no es la verdad. Te puedes seguir mintiendo y agarrar esa muleta, pero eso no te va a llevar a una vida de éxito, de bien, a una vida que te satisfaga, que puedas vivir verdaderamente satisfecho de lo que haces día con día, para que el día de mañana no estés pretextando y culpando a Dios y culpando al mundo de tu desdicha. ¿Decimos amén? ¿Es fácil? No, yo no estoy diciendo que sea fácil. Yo te estoy enseñando el camino donde inicia todo. Lo demás tú sabes que vienen problemas, vienen obstáculos, vienen adversidades, pero también Dios te está diciendo cómo resolver todo eso. ¿Decimos amén? Así que tenemos que ver de parte de Dios en primer lugar cómo nos vamos a ir quitando algunos obstáculos, que en síntesis les voy a mencionar 4, que son los que impiden en un momento dado tener una buena identidad, tener un buen concepto de nosotros mismos. Así que vaya por favor al libro de los Jueces, capítulo 6. Jueces capítulo 6, versículo 11. Cuando tenemos una mala identidad, un mal concepto de nosotros mismos, pues es obvio que estamos alentando las posibilidades de que nuestra vida fracase. Así que leyendo esta primera introducción de Jueces 6, nos dice: y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar.
para esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. ¿Cómo le dijo? Varón esforzado y valiente. Después de Josué, entra Israel en la etapa de los jueces. En esta etapa de los jueces, ustedes la pueden leer, viene el juez, Dios arregla todo, el pueblo de Dios dice: ok, ya vamos a hacerlas bien, y vuelven otra vez a olvidarse de Dios y vuelven a caer en problemas. Bueno, en una de esas etapas estaban a expensas de los madianitas. Amén. Así que era tal el poder que había de los madianitas sobre el pueblo de Israel que pues los tenían verdaderamente esclavizados a la voluntad de ellos. Tenían tanto temor que, como dice aquí, ya se conformaban, ya hacían lo que, de acuerdo a lo que ellos creían, podían hacer. Ya no estaban sojuzgados a Dios, estaban sojuzgados a un pueblo que los aterrorizaba. Dentro de esta historia aparece un personaje llamado Gedeón. Y a este Gedeón fue el ángel de Jehová. Él estaba haciendo lo que siempre hacía, sacudiendo el poco trigo que había rescatado por ahí, pues para comer nada más. Nada más con el pan nuestro de cada día, Señor, con eso. ¿Sí? Y ahorita van a ver por qué. Y estaba nada más con el trigo, y Dios le habla. Y le dice: yo, o sea, Dios, estoy contigo. Y además le dice: varón esforzado y valiente. Pero ¿qué ocurría en el corazón y en la mente de Gedeón? Gedeón, y ese es el primer obstáculo que debemos de vencer, tenía una baja autoestima, tenía un mal concepto de sí mismo, tenía el concepto de todo el pueblo de Israel. Somos menos que aquellos, Dios ya me olvidó, porque estaban, si usted lee los versículos anteriores, ya el pueblo de Israel ya estaba clamando a Dios. Dios ya me olvidó, ya tengo que estar aquí con mis frijolitos, con mi casita, con mi esto, porque ya ese es el concepto que tengo de mí mismo. Dios le acababa de decir: yo estoy contigo. ¿Se da cuenta a qué grado llegamos cuando no tenemos un buen concepto? Ni siquiera escuchamos atentamente que Dios está con nosotros. Y en segunda, Dios empieza a tratar de que cambiemos ese concepto. Y Él no nos llama mediocres, toda la vida has estado así. No nos dice: mira, eres un loser, no pasas de ahí. Tanto que te he dicho, tanto que te he ayudado, tanto, parece campana. Y no es así. Dios siempre se dirige a nosotros con una palabra de bendición, no de maldición. Y le dice: varón esforzado y valiente. ¿Por qué le dice? Porque yo te creé a ti, a mi imagen y semejanza. Entiéndeme, eso es lo que yo creé, solo que tú no lo has activado dentro de ti. Estás siguiendo el modelo del mundo, estás siguiendo el modelo de ese pueblo derrotado. ¿Cuál modelo estás siguiendo tú? ¿Cómo te consideras en tu autoestima? En el concepto que tienes de ti mismo. ¿Qué pensamientos has permitido que moldeen el concepto de ti mismo? ¿Los de Dios o los del mundo? Contéstate, empieza a contestar tú, porque ahí está la respuesta de por qué te sientes menos. ¿Por qué sientes que no puedes? ¿Por qué sientes que aquellos son mejores que tú?
Y esto no es la idea de Dios. Hoy tiene que romperse eso. Hoy tenemos que romper ese obstáculo. Hoy tenemos que romper esa barrera que nos mantiene en una baja autoestima y nos hace conducirnos de una mala manera, de una manera contraria a lo que es el éxito. Cuando tenemos un concepto bajo de nosotros mismos, cuando pensamos que todo es superior a nosotros, nos abraza algo terrible, nos abraza el miedo. Y cuando te abraza el miedo, es cuando no quieres atreverte a nada. ¿Por qué? Porque dices, todos me van a ganar. Porque dices, no, es que tienes más fuerza que yo. No, es que son más inteligentes que yo. No, es que esto, y no, es que el otro. Y entonces estás con tu triguito, con tus frijolitos, con tu panecito, teniendo tanto potencial en ti. Dios te creó. ¿Entiendes esto? Dios te creó a su imagen y semejanza. No te hizo un mediocre. No te hizo un loser. No te hizo un nini. Te hizo a su imagen y semejanza. ¿Con qué vamos a luchar en primer lugar? Con esa baja autoestima. El pobre, es que pobre, mi abuelita decía, pobre del diablo que no puede ver a Dios, ese es pobre. Y mi abuelita no estaba aquí. Tenía un buen concepto de sí mismo. Pobre, pobre del diablo. Yo pobre, te equivocas. Yo no soy pobre. Tengo a Cristo. Él me rescató. Él pagó por mí. Él me dio la salvación. Él me dio la vida eterna. Y ahora me dice que me hizo a su imagen y semejanza. Y por eso voy en una senda de victoria. Denle una ofrenda de fuerza. Desde ahí empezamos a romper con obstáculos. Si tú tienes todavía una baja autoestima, si te hiciste creer por conveniencia o te lo hicieron creer por imposición de que tú no vales, de que no puedes, de que eres mini, de que eres menos, de que eres loser, de que no sirves para nada, ¡hey! Rompe eso, eso es una vil mentira. Rómpela, porque de aquí en adelante es tu responsabilidad el que siga siendo así. Y es una decisión propia tuya, porque hoy el Señor te está diciendo, yo te creé a mi imagen y semejanza. Yo no te creé de acuerdo al mundo. A mi imagen y semejanza. Y fíjate cómo te voy a llamar. Te voy a llamar varón o mujer valiente y esforzada. Tienes valor y tienes fuerza. Decimos amén. El miedo, ¿qué hace? Nos paraliza, nos hace cobardes, nos resta fuerza y entonces nos vamos a la esferita. Aquí, ahí estaba el gelón con el trigo, asomándose a ver si no venían a volárselo. ¿Verdad? Porque no, pues ya era el pueblo oprimido, ya ni modo, somos los derrotados, ya no podemos, Dios se olvidó de nosotros, bla, 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 bla. Pero Dios, que siempre está atento a nosotros, vino y empezó a hablar con él. Lo primero, quita ese obstáculo de la baja autoestima. Tú no tienes baja autoestima, esta te la impusiste o te la impusieron. Hoy Dios quiere hacer un milagro en ti. Hoy Dios quiere transformar tu vida. Hoy Dios te quiere dar tu verdadera identidad. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que lo segundo, ¿qué tenemos que romper? Jueces, ahora vamos al versículo 11 del mismo capítulo 6 de Jueces. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita. Y su hijo Gedeón estaba, ¿qué? Sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. Lo segundo que tenemos que romper es ese falso sentido de seguridad. Ese falso sentido de seguridad, porque
Tú dices, bueno, es que aquí, con tal de que no me lo quiten, con tal de que lo poquito que tengo no me lo roben, con tal de que lo poquito que yo hago no me lo quiten, etcétera, etcétera. Es un conformismo, es una actitud de conformismo la que estás adoptando por no quererte atrever a lograr mejores cosas. Porque si no tienes un buen concepto de ti mismo, tienes miedo en tu corazón. Lo segundo es que por miedo no te atreves a hacer mejores cosas para progresar, para poder tener mejor estatus de vida. Te has envuelto en una y otra mentira del mundo. El que mucho abarca, poco aprieta. Ah, esa es mía. ¿Según quién? Según quién sabe quién, pero tú créelo. Pero según Dios no es así. Entonces así estaba Gedeón. Pues por lo menos con este trigo, por lo menos tengo esto, por lo menos tengo lo otro. ¿No se ha dicho a usted eso alguna vez? Bueno, por lo menos hoy comí. Por lo menos hoy hice esto, por lo menos, y por lo más. Cámbiale, ahora, ¿qué sería por lo más? Ah, eso todavía no me lo pregunto. Bueno, hoy empieces a preguntar, ¿qué sería por lo más? Es un falso sentido de seguridad. Es un bajo perfil el que estamos guardando porque tenemos miedo, porque tenemos un mal concepto de nosotros mismos y entonces no nos atrevemos a ir más allá. Y empezamos a conformarnos con esto, con esto, con esto, con esto. No, la idea de Dios no es esa. Dios nos dio todo para triunfar. Pues de nada serviría que dijera la palabra que en Cristo siempre hay triunfo. A ver, entiéndame eso. En Cristo siempre hay triunfo. Los que están en Cristo son triunfadores. Entonces es bíblico decir, ¿está bien decir quiero ser un triunfador? No, nada más agregarle en Cristo Jesús. ¿Sí se puede? Sí, se puede. Pero para eso tenemos que atender esto. Romper con esa baja autoestima que para nada nos ha servido ni nos satisface, y por otro lado ese conformismo en el que hemos caído y que le hemos llamado seguridad. Es una falsa seguridad el conformismo, el quedarme con lo que tengo sin poder o querer atreverme más bien a conseguir más, cuando Dios ya te dijo valiente y esforzado, que en Cristo está toda gracia y que toda esa gracia la reparte de acuerdo a su voluntad. Toda la capacidad que tú necesitas, Cristo la reparte de acuerdo a su voluntad, y vamos a ver cuál es su voluntad dentro de todo más adelante. Así que lo segundo, romper con ese falso sentido de la seguridad. Lo tercero, versículo 13, en la segunda parte del capítulo 6 de Jueces. Primero dice, que Dios le respondió, Señor mío, por eso no lo vamos a ver ahorita. Vamos a ver la segunda parte donde dice, ¿y dónde están todas tus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Ahora nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Lo tercero que debemos nosotros de visualizar y de romper de una vez por todas, el temor al fracaso. Fíjense bien lo que dice aquí Gedeón. Dice que ¿dónde están todas tus maravillas? Le está diciendo a Dios, que nuestros padres nos han contado, diciendo, ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Pero dice, ahora nos has desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Es decir, cuando vives de hechos pasados, no te deja avanzar en tu presente y en tu futuro, sobre todo hechos de fracasos. El pueblo de Israel estuvo por algo
cautivo en Egipto, pero Dios lo rescató de ahí. Y hubo grandes maravillas que le mostró Dios al pueblo de Israel. Gedeón se estaba refiriendo a ese pasado. Pero dice, pero ahora nos tienen desamparados, porque ahora estamos peor. Ahora tenemos el juzgamiento de los madianitas. Y es verdad que en este mundo dinámico, la competitividad aumenta. Para poder conseguir un trabajo, es cierto, es más difícil. Ahora, estando dentro del trabajo para ascender, la competencia también es más difícil. Todo va aumentando. Las crisis van aumentando. Pero si nosotros nos quedamos en eso, pues obviamente que fácilmente nos vamos a dejar llevar por un fracaso más, recordando los anteriores y quejándonos de que Dios no nos bendice, de que Dios no está con nosotros. Esto es un grave error. El estar viviendo de los fracasos pasados, trayéndolos al presente, para que con eso podamos justificar, primero, mal concepto de nosotros mismos, una baja autoestima. Segundo, el miedo a atrevernos hacia algo o prepararnos hacia algo. Y el tercero, nos quedamos anclados, nos quedamos esclavizados en ese pensamiento de fracasos anteriores. Si tuvimos un fracaso anterior, ese lo tienes que quitar de tu mente. Ese ya no tiene que tener vigencia en tu día, en tu presente. Para que entonces, en el capítulo 14 y 15, fíjate lo que dice. Y mirándole Jehová, le dijo, ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Entonces le respondió, ay, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés. O sea, como si Dios no supiera. Y yo, por si no te has dado cuenta, soy el menor en la casa de mi padre. Nadie me quiere, nadie me atiende. Somos los pobrecitos de Veracruz. Y tú me dices que vaya a hacer esto. ¿De dónde? Esa es la traducción al jarocho actual. ¿Sí? Así estaba Gedeón. Entonces, mantener en la memoria esos fracasos pasados y haciéndolos vigentes en tu presente, igual no te deja avanzar. Lo pasado, pasado. Otra vez, venía todavía arrastrando Gedeón la baja autoestima, miedo, ese sentido falso de seguridad con esto, ese estar pensando en el fracaso de antes, pensando que Dios no está con él, y ahora recordando todo lo malo que ha sucedido en su vida, lo tenía tremendamente paralizado y seguía sin escuchar lo que Dios le estaba diciendo. Entiéndase, en un momento dado todos somos Gedeones y algunos Gedeones, ¿verdad? Que no se bañan. Y también Dios va a tener la paciencia y el amor para hablarnos. Otra vez le vuelve a decir, imagínese si Dios no hubiera hecho conciencia de que Gedeón era un pobrecito, de que toda su vida y su familia era pobrecito, de que pobrecito, todo. ¿Qué Dios tan injusto que ahora le dice, ahora vas a liberar a mi pueblo, tú vas a ir al frente, tú vas a hacer esto? Sería un Dios injusto. Es exactamente lo mismo que hoy quieres y está hablando el Señor con nosotros. Con cada uno de nosotros nos está hablando. Dios conoce nuestra vida, conoce nuestra idea de fracaso, conoce nuestra familia, si somos pobres, de media clase, si somos ricos, si tenemos, si no tenemos. Él conoce todo eso. Lo que quiere Él que nosotros conozcamos es lo que Él piensa.
para romper lo que nosotros hemos estado pensando hasta ahorita, y en eso nos hemos agarrado. Eso es lo que, ay no, hermano, ay no, Dios, ay, mírame. Ya no puedo, hermano. Muchas veces así le decimos a Dios. Y Dios quiere que te actives. Y le estaba diciendo esto a Gedeoncito. Le estaba diciendo: ve con tu fuerza, ve con esta tu fuerza, y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No te estoy enviando yo. Y el otro responde: pero ¿con qué? Es que no puedo ir y predicar el evangelio, todo. No puedo. No sé. Dios es muy claro en su palabra. Y cuando atendemos su voluntad, y cada uno específicamente tiene una voluntad de Dios para cada uno de ustedes, acuérdense de este pasaje. Dios no te está preguntando por lo que antes pensaste de ti, ni por tus fracasos por haber pensado así, tú y tu familia. Incluye a tu familia también. En ese momento no te está hablando para reprocharte, ni para levantarte un castigo o darte un castigo. Lo que Él quiere, desea en este momento, es que atendamos su verdad, porque tú necesitas, yo necesito una vida satisfactoria, llena de la plenitud de Cristo, como dice su promesa, y poder tener ahora una cadena de éxitos en mí, en mi familia y de todo aquel que me vea. Porque todo aquel que me vea y me conozca tiene que conocer a Cristo, no al anterior yo, que vivía con un mal concepto de sí mismo, que vivía en temor constantemente, que no se atrevía a hacer las cosas, que simplemente vivía del pasado, mas no creía en un presente y en un futuro glorioso de parte de Jesús. Hoy tiene que cambiar tu vida. Tú tienes que tomar una decisión y convencerte de poder vivir esta palabra en Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Así que hoy es un momento muy especial, es un momento trascendente en tu vida de decisión, como siempre que escuches la palabra, para poder creerle a Dios y continuar adelante con Dios, de acuerdo a sus promesas. Así que si quieres enfrentar el tirano de lo urgente, vencerlo, para no perder de vista lo importante, para poder seguir creyéndole a que Dios es tu proveedor, que nada te faltará, aún y sobre todo en situaciones imprevistas, inesperadas, que sí te van a suceder, necesitas el día de hoy tener el concepto de acuerdo a Dios, romper con ese miedo que te cautiva tu corazón, enfrentar las cosas, pero con mi convicción de que Dios estará contigo y convencido también de cómo te ve Dios, como un varón o como una mujer valiente, esforzada, que tiene todos los dones y toda la gracia de parte de Jesús de acuerdo a su voluntad para poder enfrentar cualquier adversidad y vencerla en Cristo Jesús. Denos una ofrenda de palmas a Él. Entonces ya no arrastramos esos fracasos del pasado. Ya no arrastrar esos fracasos, ya eso fue vivido, eso fue lo anterior. Ahora tengo que empezar a ver de parte de Dios cómo empiezo a componer todo este desastre que tenía yo en mi vida. Hoy voy a dar nada más 2 puntos, el próximo domingo continuaré. Pero el primer punto lo tenemos también en Jueces capítulo 6, versículo 12, que lo acabamos de leer, donde
nos dice: y el ángel de Jehová se le aparece y le dijo: Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y otro texto que vamos a usar es 3 de Juan, versículo 2, cuando dice: amado, yo deseo que seas prosperado en todo, que tengas salud, así como próspera tu alma. ¿Qué es lo que vamos a empezar a usar? Vamos a usar nuestra mente, pero vamos a usar nuestra mente con los pensamientos de Dios, es decir, con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios se acciona algo de lo cual nos dotó el Señor, que se llama imaginación. Pero es una imaginación fundamental en una verdad, no es una imaginación hechiza. Así que si tú atiendes esto, empiezas a trabajar en el buen concepto de ti mismo y empiezas a escuchar que Dios te hizo a su imagen y semejanza, que te hizo un varón o una mujer valiente y esforzada, y entonces empiezas a cambiar tus pensamientos que antes tú tenías en cuanto a que tú no eras esto, no eras lo otro, etcétera, 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 y todo te llevaba a tener un bajo concepto de ti mismo, temerosa, con miedo, con todos los fracasos habidos y por haber, recordándolos y viviendo de ellos, y no te dejaba progresar, prosperar en tu vida. Así que lo primero que ponemos nosotros en acción es nuestra mente, con los pensamientos de Dios, para usar nuestra imaginación. El problema es que usamos la imaginación sin los pensamientos de Dios, sino con los pensamientos que el mundo nos impone, o con los pensamientos que nos convence el mundo de tener en nuestra mente, de acuerdo a sus modelos, de acuerdo a cómo ellos quieren que nosotros pensemos. En el mundo hay clase alta, clase media, clase baja. Para Dios ya vimos, hay una sola. Decimos amén. Amén. Para el mundo unos sirven, otros no sirven. Para Dios todos servimos. Para el mundo unos tienen provisión y otros no tienen provisión. Para Dios todos tenemos provisión de parte de Él. Para el mundo unos son vencedores, otros son perdedores. Para Dios todos somos más que vencedores. Decimos amén. Entonces empezamos a tener esa imaginación puesta en nosotros con los pensamientos de Dios, y eso empieza a transformar el concepto que nosotros tenemos de nosotros mismos. Recuerdo el testimonio de una persona. Esa persona era un estadounidense, iba volando, él piloteando su propia avioneta, tuvo una falla y la avioneta cayó. Y ese hombre, como se dice comúnmente, no quedó ni para billeteros, con respeto a todos los billeteros, quedó súper grave. Cuando tuvo un poco de conciencia, a él y a la familia, los médicos le dijeron que no iba a poder hablar, que no iba a poder respirar por sí mismo, que no iba a poder comer por sí mismo, que no iba a poder caminar. En sí, tú no sirves para nada. Pero aquel hombre tenía su fe puesta en Dios. Entonces lo que hizo fue acordarse de lo que sí le dice Dios. Y entonces él se empezó a imaginar con los pensamientos de Dios de que él iba a ir por pasos. Primero iba a poder hablar. Segundo, iba a poder respirar por sí solo. Tercero, iba a poder comer por sí solo. Y cuarto, se iba a poder levantar y caminar por sí solo. Esto lo empezó a trabajar y empezó el proceso de la rehabilitación de todo lo que los médicos le estaban sustentando para que él fuera evolucionando. Empezó a hablar, empezó a respirar por sí mismo, empezó a comer por sí mismo, y la última etapa, que es muy dolorosa cuando estás mucho tiempo en cama sin hacer ejercicio, la de caminar, la fue pasando paso a paso, pero cada vez él se ponía en el espejo y él se veía como ese hombre que podía haberse levantado de esa cama y decirle: toda la gloria se la doy a Cristo Jesús, que en Él todo lo puedo y en Él soy más que vencedor. Era una ofrenda de pan. ¡Aleluya! Usó los
pensamientos de Dios. Y eso le nutrieron su imaginación. ¿Qué pensamientos usas tú? Mujer, casos de la vida real. Ay, sí. Por eso suceden las cosas. Laura. Cualquier problema dices que pase, desgraciado. No, que se vaya, desgraciado. El problema. Decimos amén. ¿Qué pensamientos estás usando para tu imaginación? Los pensamientos de la tatarabuela, la que andaba ya en la revolución, pues ahorita no hay revolución. Los pensamientos de quién sabe quién, todos negativos, y esos son los que usas para imaginarte la vida, pues por eso no avanzas y no logras una mejor identidad. Sal de todo eso. Y Dios te dice, bueno, ahora, nútrete de mis pensamientos, y de esos pensamientos yo te doy esa capacidad para empezar a imaginarte. Es la visión que tú vas a tener de acuerdo a mis pensamientos. Empiézalos a creer, trabaja en ellos, cree en ellos. De entrada, ten un buen concepto de ti mismo. Porque si tienes un buen concepto de ti mismo, entonces vas a decir, sí, se puede, en Cristo que me fortalece. Si tú te vas por el viejo modelo, el modelo de los fracasos, que sabes bien que te ha perseguido toda tu vida, pues entonces vas a decir, no puedo. Vas a decir como Gedeón, ¿cómo me pides a mí si soy pobre? Mi familia pobre, el pueblo pobre, todo pobre. ¿De dónde? Dice, ¿con qué? ¿No te has visto en esa posición? ¿Con qué? Con lo de Dios. Dios te está hablando a ti y me está hablando a mí. Y a menos que tengamos el pensamiento para nutrir nuestra imaginación, vamos a tener una visión gloriosa de la iglesia, de nosotros, de nuestra familia. Romperemos con fracasos, romperemos con conceptos malos que teníamos de nuestra familia y de nosotros mismos, y apostaremos ahora sí por un camino de triunfo en Cristo Jesús. ¿Decimos amén? Así que empecemos por tener esos pensamientos del Señor en mí y quitar los pensamientos que antes me dio el mundo. Y si los sigo teniendo, ya rompo con esos pensamientos, porque alimentan tu mente y eso es lo que produce en ti el que tú estés pensando de tal o cual manera. Y si tú le agregas tercera de Juan, cuando tú le preguntas a Dios, Señor, ¿tú qué quieres para mí? Haz esa pregunta sencilla. Acuérdate en tercera de Juan, versículo 2, amado, yo deseo que seas prosperado en todo. ¿Qué tanto? En todo. Poquito, mucho, pero para Dios no hay poquitos. ¿Decimos amén? Que tengas salud y próspera tu alma. ¿Decimos amén? Recordando que toda bendición es de parte de Dios. Toda bendición de parte de Dios no acarrea tristeza. Así que levantémonos como esos hombres y mujeres valientes y esforzados con esta identidad que el Señor quiere formar en nosotros. Primeramente a través de los pensamientos de Él, con una imaginación y una visión, pero ya fundamentado en el pensamiento de Dios. Y lo segundo, vamos a leer, bueno, yo le voy a leer 3 versículos. Todavía no lo digo. Colosenses 1:13 dice así: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Vamos a establecer una nueva identidad, pero con la verdad. Ahora que estamos conociendo de Cristo, Cristo tiene que tener un efecto en nosotros. Y lo primero que nos dice la mañana de hoy es que nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Nos está diciendo, en primer lugar, que cuando tenemos ese pensamiento de Dios y empezamos a imaginar y empezamos a pasar a los hechos, nos tenemos que dar cuenta de que antes estaba en la tiniebla, antes estaba
viviendo de los fracasos, de la pobreza, del mal concepto de mí mismo, de la familia, del país, de todo lo que significara una baja autoestima para mí, antes. Pero ahora me dice el Señor que gracias a Jesús me ha sacado de esas tinieblas para poder accesar a la luz y poder ver con claridad. Y me ha trasladado no a Liverpool, ni a Walmart, ni al Palacio de Hierro, a 18 meses sin intereses, y que lleve tantos monederos. No, dice que me ha trasladado al reino de su amado Hijo. Capta esto, por favor, por el amor de Dios, capta esto. Nosotros vivimos pensando en la riqueza material de este mundo y poco atendemos esta gran verdad. No hay comparación la riqueza del reino de Dios con la riqueza que te ofrece el mundo. Nos seguimos bajo el modelo del mundo en cuanto vale, en cuanto tengo, materialmente, pero no volteamos a Dios. Él nos saca de esa tiniebla, de esa tenebra, para fijar nuestros ojos en Él. Dice, ahora estamos en su reino. De su reino te vas a sustentar. Mis bendiciones son espirituales, de los lugares celestes, para que vengan por medio de mi espíritu a tu espíritu. Tu espíritu va a alimentar tu alma. Y entonces vas a depender del concepto que yo tengo de ti, no el que tú tienes ahora de ti o el que el mundo te impuso. Y ahora vas a saber lo que yo te doy de talento, de virtud, de don, para poder enfrentar toda adversidad, todo obstáculo, todo lo que tengas en esta vida y salir más que vencedor. Y dejar el modelo que te dijo el mundo. Hasta aquí llegaste, ya no puedes más. Eres un perdedor, eres un mediocre, ya no vas a seguir adelante, ya no puedes, tú mismo ya te hiciste la idea de que ya no puedes. ¿Quién te lo dijo? El padre de la mentira no le dijo a Adán, ¿quién te dijo que andaba desnudo? ¿Quién? Hay una tercera persona, indudablemente, y tú te la creíste. Nos traslada al reino de su amado Hijo. De ahí tomas todo. En el Espíritu Santo. Y te da un fruto. Que se traduce en amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre. Ya lo tienes, ahora se traduce en acciones. Y es ahí donde yo veo al cristiano, no al que sabe de Cristo o pretende saber de Cristo, al cristiano. El cristiano da fruto. El que solamente sabe de Cristo habla de Cristo. Que tienes una situación difícil, que tienes una situación imposible, precisamente, tómala, agárrala. Él te dice, yo estoy contigo. Mujer, hombre, valiente, esforzado, yo te voy a dar lo que necesitas, pero cambia esa manera de pensar. A todo le pones pretexto, a todo le pones justificación, porque tienes un mal concepto de ti mismo. Pero ahora mira la buena nueva. Te saco de esa tiniebla en la que estuviste, bajo un engaño, bajo una mentira. Ahora accesa a la luz y te traslado al reino, no cualquier cosa, al reino de mi amado Hijo, quien lo ganó por ti, para ti. Y entonces dijo en aquel día, yo he venido a darles vida, vida en abundancia. Cuando tienes vida en abundancia, mira, te levantas, vas y dices, a ver, ¿quién se enfrenta a mí? Traigo al que me hace más que vencedor. Yo voy a hacer las cosas. No voy a dejar que nadie me vuelva a decir que yo no puedo, que yo no sé, que yo no lo intente, que ya no puedo hacer más, que ya mi vida se quedó empobrecida y que ya tengo que vivir toda mi vida
espiritualmente, pobre moralmente, pobre de todo. Eso es una mentira. Hoy trae los pensamientos de Dios. Imagina tu nueva identidad. Ahora empieza a establecer esa nueva identidad. Trae este pensamiento de esta palabra de Dios. Ahora tienes acceso al reino de su amado Hijo. Todo lo que tú necesitas, y de acuerdo a su gracia, Él te la va a dar. Para que entonces, siguiendo estableciendo esa nueva identidad, en Juan capítulo 1, versículo 12 nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Cuando tú recibes a Cristo en tu corazón como Señor y Salvador, dice que cuando tú lo recibes ocurre un nuevo nacimiento, que no es voluntad de carne ni de sangre, sino voluntad de Dios a través de su Espíritu Santo. Se empieza a engendrar ese ser con esa nueva identidad. A partir de ese instante ya tienes una identidad, la identidad de identidades. Ahora eres hijo de Dios, perteneciente a la familia de Dios. Ya no eres cualquier cosa, ya no eres de la familia X o Z, eres de la familia de Dios. Eres un hijo de Dios, para que ahora tomes otro pensamiento y otra verdad. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De modo que si estás en Cristo, nueva criatura eres. Todas, incluyendo los fracasos, todas, para que arrojes las muletas y las sillas de ruedas, llamados fracasos, arrójalos ya, ahorita. Ya quítatelos. Todas las cosas viejas ya pasaron. Ahora en Cristo, todas vienen a ser hechas cosas nuevas. Entonces, de aquel que andaban las muletas con silla de ruedas o arrastrándose, ¿sí? ¡Ey! Nueva criatura. Ahora voy así. ¿Qué sangrón? Pues sí, soy sangrón porque la sangre de Cristo me ha limpiado. Por eso soy sangrón. ¿A poco muy? Pues a poco no. Actitud de victorioso, actitud de vencedor, pero no solamente de palabra, con hechos, pero a menos que tú te empieces a formar, establecer esta nueva identidad en ti, lo vas a poder lograr. Entonces serás más que vencedor en Cristo Jesús. Dios está requiriendo que su iglesia tenga un buen concepto de sí misma, una buena identidad, porque eso es lo que nos permite vivir todas sus promesas, toda su palabra, y entonces mostrarnos como el Cristo que es. Usted ve a Cristo en los evangelios, vea cómo hablaba, vea cómo actuaba, porque Él tenía su identidad en el Padre. Él no perdió su identidad, jamás la perdió, y siempre estuvo con los pensamientos de Dios Padre en Él, y de acuerdo a eso actuaba. Tenía un gran concepto de sí mismo, un buen concepto de sí mismo, y todo lo que hizo, lo hizo con la gracia y con el poder que le dio el Padre en su naturaleza humana. Eso es el ejemplo que nos vino a dejar, para que entendiéramos de una vez por todas eso que está escrito en Génesis 1, 26 y 27. Ahora sí empiezo a entender que soy a imagen y semejanza de Dios, y eso es lo que yo quiero vivir. El próximo domingo continuaré, pero hoy derribemos esos obstáculos. En primer lugar, empecemos a establecer una nueva identidad de acuerdo al Señor, y prosigamos ahora sí en medio de ese camino de victoria, de tal manera que cuando te vuelvas a preguntar ¿quién soy?, la respuesta muy sencilla: soy lo que pienso. Soy lo que pienso. Si tu pensamiento es Jesús, de Jesús,
entonces puedes decir, soy cristiano. Si no, no sé qué dirás, pero lo mejor, y creo que lo que debe de ser, es que seas a imagen y semejanza de Dios. Ponte en pie, por favor. Cierra tus ojos. Ahora hazte tú la pregunta. ¿Quién soy? Y tal vez tu respuesta, si eres honesto y honesta en este día, pues tal vez le dirás, de acuerdo a escuchar tus palabras, la verdad es que tenía muy mal concepto de mí mismo. Pero hoy, que me vuelvo a preguntar quién soy tu hijo, creado a imagen y semejanza, que a partir de hoy todo empieza nuevo. Voy a creerte a ti y voy a seguir tus pensamientos para que te vayas formando en mí, para que salga el ser que tú creaste, conforme a tu voluntad y no conforme a la mía y conforme a la del mundo. He entendido que en ti siempre hay triunfo, en ti siempre hay victoria y tú me has hecho más que vencedor. De modo que de aquí en adelante no aceptaré un pensamiento contrario a lo que tú me enseñas. Echo fuera todo fracaso en lo personal y familiar. Ya no voy a vivir del pasado. Ya no voy a insistir ni ser necio o necia en queriéndome justificar con eso. Todo eso, Señor, quedó clavado en esa cruz. Ya no tengo por qué resucitarlo. Si acaso lo que voy a resucitar es al ser que tú quieres formar, porque en ti y solo en ti encuentro vida. Ahora sí seré una nueva criatura en Cristo Jesús. Me atreveré a ir hacia adelante, me esforzaré, voy a trabajar, voy a esforzarme en aprender de ti hasta el último instante de mi vida. Quiero, Señor, entender y vivir lo que es esforzarse y tener valor. Menos que eso, estaré yo mismo trazando el camino del fracaso. Pero yo ya no lo deseo así. Y de aquí, amados hermanos, ahora ustedes hagan un compromiso con Dios. Ustedes díganle a Dios si lo quieren hacer a partir de hoy, con su ayuda. Y poder decir todos los días, Señor, ayúdame, sí quiero. Dame el querer como el hacer. Sin ti nada soy. Ya no más incertidumbre, ya no más miedo, ya no más una identidad falsa. Quiero ser a tu imagen y semejanza. Te doy gracias, Padre. Gracias, Señor, por esta nueva victoria en tus hijos. Gracias, Señor, porque sé que estás transformando corazones. Gracias, Señor, porque tú vas de gloria en gloria cada día. Gracias por bendecirnos y por amarnos siempre. Gracias por tu presencia, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén.